Bienvenido a tu programa Testigos de la Fe. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Si vives santamente, morirás santamente. Testigos de la Fe. Les saluda su servidora Madre Gabriela, misionera de Jesús y de María, compartiendo el día de hoy, domingo 19 de este mes de abril. Ya estamos a más de la mitad de este cuarto mes, que es el mes de abril. Y pues preparándonos también, si Dios permite, para el mes de mayo, mes de María, mes de las flores. Y también pues recordemos que la posibilidad de poder llevar esas flores a nuestra Madre la Virgen María, rezando también el Santo Rosario. Si en algún momento a ustedes les tocó de niños, pues llevar las flores, cantar los cánticos y pues vestirse de blanco, ¿verdad? O al menos pues llevar nuestro vestido de la primera comunión en algunos casos, y así llevar una flor a nuestra Madre la Virgen María. Saludamos a todos los que nos van a estar acompañando a través de nuestra página del internet www.montemaria.org, también a través de el Facebook. Saludamos también a los que más tarde de noche en la repetición nos van a estar escuchando en este programa que se llama, ¿cómo? Así, Testigos de la Fe. Vamos a ver los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana. Antes nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Veamos quiénes van a estar cumpliendo años o celebrando algo en especial en estos días. Hoy es domingo, domingo 19, Santa Inés de Montepulciano. El día de mañana, lunes 20, San Telmo. Martes 21, San Anselmo. Miércoles 22, Santa María Egipciaca. Jueves 23, San Jorge. Viernes 24, San Fidel de Singmaringa. Uy, los nombres están muy raros hoy. Sábado 27, San Marcos Evangelista, la fiesta de San Marcos. Repetimos, el día de hoy, domingo 19, Santa Inés de Montepulciano. El día de mañana, lunes 20, San Telmo. Martes 21, San Anselmo. Miércoles 22, Santa María Egipciaca. Jueves 23, San Jorge. Viernes 24, San Fidel de Singmaringa. Sábado 25, San Marcos Evangelista. Pues muchas felicidades a los que van a estar cumpliendo años o celebrando algo en especial en esta semana. Vamos con el día de hoy, domingo 19, Santa Inés de Montepulciano. Fue esta la santa que se propuso como modelo para imitar Santa Catalina de Siena, que nació 30 años después de haber muerto Santa Inés. Su biografía fue escrita por San Raimundo de Capua, que conoció muchas personas que habían vivido junto a Santa Inés. Y la misma Santa Catalina cuenta de ella datos interesantes, así que su historia tiene dos escritos muy importantes. Nació en Montepulciano, en Italia, en el año 1268 y fue una de las figuras más brillantes de la Orden de Santo Domingo. A los 9 años obtuvo que sus padres, que eran de una de las principales familias de la ciudad, lo dejaran irse a vivir a un convento de religiosas. Allí, su seriedad y su comportamiento tan inteligente la atrajeron de tal manera la confianza de las superiores que cuando apenas tenía 14 años la encargaron ya de la portería del convento y de recibir las visitas. Cuando ella tenía 15 años, la superiora de aquella comunidad fue trasladada a fundar un convento en otra ciudad y pidió que la dejaran llevar como principal colaboradora a Inés, porque era una joven de tan extraordinaria responsabilidad que en todo lo que hacía. Y sucedió por aquellos tiempos que la gente de Montepulciano dispusieron transformar unas casas de gente de vida alegre en casas para religiosas. Y una vez adaptadas aquellas habitaciones, pidieron que les fueran enviada como superiora del nuevo convento la joven Inés, cuya santidad ya era notoria en todos los alrededores. Y siendo tan joven, aceptó el cargo porque confiaba en que Dios le iba a ayudar de maneras sorprendentes, y así sucedió. Estaba Inés pensando a qué comunidad religiosa de las antiguas confiar ella a las monjitas de su nuevo convento, cuando una noche, en una visión, observó que se aparecían en el mar muchas barcas con distintos patronos, invitándola a navegar con ellos. Sin embargo, una barca tenía por capitán a Santo Domingo de Guzmán, y este santo le decía:
es voluntad de Dios que tú viajes en la barca de la comunidad dominicana. Desde entonces se propuso afiliar sus religiosas a la comunidad de los padres dominicos. Así, ella llegaría a ser una de las glorias de esta comunidad, y lo mismo lo será su gran devota Santa Catalina de Siena. Desde muy joven ayunaba casi todos los días, dormía en el duro suelo y tenía por almohada una piedra. Después la salud se le resintió y por orden del médico tuvo que suavizar esas mortificaciones. San Raimundo cuenta que Dios le permitía visiones celestiales, que un día logró ver cómo era Jesús cuando niño. Otra vez, estando a la despensa del convento desprovista y no habiendo alimentos para las monjitas, ella rezó con fe, y la despensa apareció llena de comestibles. La veían levantada por los aires mientras le llegaban los éxtasis de la oración. Un ángel se le apareció ofreciéndole un cáliz de amargura y le dijo: como Jesús en esta tierra tendrás que beber el cáliz de la amargura, pero para la eternidad te espera la corona de gloria que nunca se marchita. Santa Catalina de Siena fue a Montepulciano a visitar el cadáver de Santa Inés, el cual después de 30 años todavía se encontraba incorrupto. Profesaba una gran veneración a esta santa, y en una carta que escribió a las religiosas de esa comunidad les dice: les recomiendo que sigan las enseñanzas de la hermana Inés y traten de imitar su santa vida, porque dio verdaderamente ejemplos de caridad y humildad. Ella tenía en su corazón un gran fuego de caridad, regalado por el mismo Dios, y ese fuego le producía un inmenso deseo de salvar almas y de santificarse por conseguir la salvación de muchos. Y después de la caridad, lo que más admiraba en ella era su profunda humildad. Siempre oraba y se esforzaba por conservar y aumentar estas dos virtudes. Y lo que le ayudaba mucho a crecer en santidad era que se había despojado de todo deseo de poseer bienes materiales o de darle gusto a sus inclinaciones sensuales, y el dominar continuamente el amor propio. Su corazón estaba lleno totalmente de amor de Cristo crucificado, y este amor echaba fuera los amores mundanos y los apegos indebidos a lo que es terrenal. Ella ofrecía en sacrificio a Dios su propia sensualidad. Para esta buena religiosa, el mejor tesoro era Cristo crucificado, en quien meditaba siempre y a quien tanto amaba. Hermoso relato redactado por una gran santa acerca de otra santa también muy admirable. San Raimundo cuenta que muchos testigos declararon haber presenciado hechos milagrosos en la vida de Santa Inés. Cuando estaba moribunda, oyó que sus religiosas lloraban y les decía emocionada: si en verdad me aman, alégrense de que voy al Padre Dios a recibir su herencia eterna. No se afanen, que desde la eternidad las encomendaré siempre. Murió en el mes de abril del año 1317, a la edad de 49 años, y en su sepulcro se han obrado muchos milagros. Que nos contagien de su gran amor por Jesucristo crucificado. Amén. Pues hoy la estamos celebrando. Vamos con el día de mañana, lunes 20, San Telmo. Su nombre era Pedro González Telmo, pero el pueblo lo llama Telmo, y como San Telmo ha sido invocado siempre por sus devotos que han conseguido de él muchos favores, en momentos de especial peligro, los marineros han gritado: San Telmo bendito, ayúdame, y han recibido ayudas que nadie ha podido explicar. Siendo sobrino del obispo de Astorga, este le costeó la educación religiosa para que se hiciera sacerdote, y una vez ordenado, lo nombró presidente de los canónigos de esa ciudad. Pero su vocación había sido más mundana que espiritual, y lo que buscaba Telmo no era salvar almas, sino conseguir honores. Y en él dominaba más el orgullo y el deseo de aparecer que la virtud. Y Dios dispuso corregirlo. Y así fue, que el día en que se dirigía lleno de vanidad por las calles de Astorga a tomar posesión de su puesto de presidente de los empleados de la catedral, el caballo en el que bajaba con tanto orgullo y ostentación empezó a concorvear y lo derribó entre un barrizal, en medio de las risas de la gente. Telmo se levantó de esa caída y exclamó: ya que hoy el mundo se ha burlado de mí, de ahora en adelante yo me burlaré del mundo. Y dejando sus puestos honrosos, se hizo religioso dominico en un convento. Después,
De haberse preparado muy cuidadosamente en la comunidad de dominicos para dedicarse a la predicación, empezó sus sermones por pueblos y ciudades con gran aceptación de la gente. Tenía que predicar en las plazas porque la gente no cabía en los templos. Su voz era sonora, su pronunciación perfecta y su estilo directo. Hablaba frecuentemente contra los vicios y a favor de la buena conducta, y sus sermones producían efectos admirables. Pasaba muchas horas estudiando los sermones que iba a pronunciar, y muchas horas más rezando por los hombres a Dios, antes de hablarles de Dios a los hombres. Lo oyó predicar el rey San Fernando, y quedó tan encantado de su modo de hablar, que lo nombró capellán de su ejército, que victorioso iba recobrando ciudad por ciudad y pueblo por pueblo del poder de los muros. Allí, en el ejército, tuvo que dedicarse Telmo con todas sus energías a corregir vicios de los militares y a contenerlos para que en las ciudades que conquistaban no cometieran excesos y crueldades. Un día, unos militares disgustados dispusieron armarle una trampa en su castidad y le enviaron una mujer hermosa y corrompida a que trataban de hacerlo ofender a Dios. Cuando el santo vio que llegaba impúdicamente a su habitación, no teniendo otro remedio de alejarla, prendió fuego a los materiales que allí lo rodeaban, y entre llamas y humos hizo salir huyendo a la corruptora. Los militares jóvenes de las altas clases sociales se sintieron muy molestos por los sermones de Telmo en el ejército, porque no les toleraba sus vicios y maldades, y se propusieron amargarle la vida lo más posible. Él, al darse cuenta de que el ambiente de allí no era apto para su modo de obrar y de pensar, se retiró del ejército y empezó otro apostolado muy especial, la evangelización de los pescadores y de marineros en la región de Tui. Y allí sí fue mejor aceptado. Lo primero que hizo fue organizarlos en asociaciones para que defendieran sus derechos y se ayudaran mutuamente. Luego, como sacerdote, se dedicó a ser padre de los pobres, amigo de todos, consejero de los que necesitaban ser aconsejados, corrector de vicios, pacificador de peleas y riñas, y buen ejemplo para todos de una vida sin mancha y llena de espíritu, sacrificio y de oración. Y sucedió que los marineros y pescadores empezaron a encomendarse a las oraciones de Telmo cuando se iban al mar, especialmente en tiempos de tormentas y vendavales. Fray Telmo, encomiéndanos hoy que el tiempo está muy difícil, le decían al embarcarse. El santo les prometía su oración y en plena mar brava, cuando los remeros veían que se iba a hundir en las aguas formidables, exclamaban: Dios mío, por las oraciones de Fray Telmo, sálvame, y sentían que misteriosamente se libraban de aquellos peligros de muerte. En los procesos para su beatificación hay centenares de testimonios como estos. Un día, en plena tempestad, cuando varios pescadores estaban en grave peligro de padecer, San Telmo se puso a rezar por ellos y la tempestad se calmó rapidísimamente, sin que nunca antes hubiera visto una calma así de repentina. En la Semana Santa, a principios de abril, al predicar un sermón, se despidió de sus oyentes avisándoles que muy pronto pasaría a la eternidad. No era viejo, había nacido en el año 1185 y apenas tenía 55 años. Pero su salud estaba muy débil a causa de tantos trabajos por salvar almas y de tantos ayunos y sacrificios y largas horas de estudio y frecuentísimas predicaciones. Estaba verdaderamente desgastado por tantos años de esfuerzo por conseguir la gloria de Dios y el bien de las almas y su propia santificación. El 14 de abril del año 1240 se durmió para este mundo y despertó para empezar la vida eterna en el cielo. Y desde entonces empezó una interminable serie de prodigios conseguidos por su intercesión: salvarse de naufragios que parecían irremediables, calma instantánea de tempestades, conversión de pecadores, apaciguamiento entre los que estaban peleados, solución de graves situaciones económicas, y por muchos años y hasta siglos, los marineros de España y Portugal, cuando estaban en gravísimos peligros, lo primero que gritaban era: San Telmo bendito, protégenos. Y cuando las tempestades arreciaban, los que estaban en alta mar repetían: es hora de invocar a San Telmo bendito. Algo parecido queremos decir nosotros, cuando las olas de nuestras tentaciones y los huracanes de las pasiones quieran hundir la débil navecilla de nuestra alma. San Telmo bendito,
ruega a Cristo por nosotros, para que seamos salvados y logremos llegar al puerto de la eternidad feliz. Pues a él sí, lo vamos a estar celebrando el día de mañana. Vamos con martes 21, San Anselmo. Anselmo significa Dios es mi defensa. La biografía de este santo la escribió un discípulo suyo, que lo acompañó durante muchos años. Nació en Aosta, Italia, en el año 1034. Su padre era muy amigo de fiestas y de aparecer bien en público. La mamá, en cambio, era sumamente piadosa y humilde. Mientras el papá lo animaba a ser un triunfador en el mundo, la madre le mostraba el bellísimo cielo azul de Italia y le decía: allá arriba empieza el verdadero reino de Dios. Y Anselmo se fue inclinando más a ganarse el cielo que su mamá le mostraba que las glorias humanas que le ponderaba su padre. El jovencito fue encomendando a un profesor muy riguroso, regañón y humillante. Entonces el niño empezó a perder la alegría y a volverse demasiado tímido y retraído. Entonces lo llevaron a los padres benedictinos y estos, por medio de la bondad y de la alegría, lo transformaron en un estudiante alegre y entusiasta. Más tarde, Anselmo dirá: mis progresos espirituales después de Dios y de mi madre los debo a haber tenido unos excelentes profesores en mi niñez, los padres benedictinos. El papá le ofrece triunfar en el mundo y lo lleva a fiestas y a toreos. Pero, aunque Anselmo participa con mucho entusiasmo, después de cada fiesta mundana, siente su alma llena de tristeza y desilusión y exclama: el navío de mi corazón pierde el timón en cada fiesta y se deja llevar por las olas de la perdición. Toda la vida se arrepentirá de esos años de mundanidad. Afortunadamente, decide aceptar otra propuesta, la de hacerse religioso, y allí se encuentra la paz. Ha muerto la mamá y no se entiende bien con el papá. Anselmo huye del hogar y se va para Francia, donde, según le han contado, hay un monje famoso, muy sabio y amable, que sabe dirigir maravillosamente a la juventud. Este monje se llama Lanfranco. El joven Anselmo tiene 27 años y sale de su país acompañado solamente de un burrito que lleva sus pocas pertenencias. Va a este monje benedictino. Lanfranco recibe a Anselmo con gran amabilidad y se dedica a dirigirlo y a formarlo. En adelante serán grandes amigos por toda la vida y Anselmo irá reemplazando a su maestro en grandes cargos. Cuando Lanfranco lo nombran arzobispo, Anselmo es nombrado superior del convento. Y aunque se negaba a aceptar tan delicado cargo, lo obligaron a aceptar y gobernó con gran prudencia y con la más exquisita bondad. Exigía exacto cumplimiento del deber, pero sabía gobernar con prudencia y amabilidad. Por eso lo amaban y lo estimaban. Todos los ratos libres los dedicaba a estudiar y a escribir, llegando así a ser uno de los autores más leídos de la Iglesia Católica. Durante siglos los maestros de teología han leído y citado las enseñanzas de este gran sabio, que escribió los libros más famosos, el Monologion y el Proslogion, y fue el verdadero precursor de Santo Tomás, el escritor que más unió las dos grandes ciencias, la filosofía y la teología. Fue el mayor teólogo de su tiempo, un gran sabio. Su amigo Lanfranco, arzobispo de Canterbury, murió muy pronto, más por angustias, por las persecuciones del gobierno, que por viejo por enfermedad. Y entonces el Papa nombró para reemplazarlo a San Anselmo. Casi se desmayó del susto al recibir el nombramiento, pero tuvo que obedecer. El rey Guillermo quería nombrar él mismo obispos y sacerdotes. Anselmo se lo opuso diciendo que eso era un derecho exclusivo de la Iglesia Católica. El rey entonces expulsó de Inglaterra al arzobispo Anselmo, el cual aprovechó para dedicarse en Francia y en Italia a estudiar y a escribir. A la muerte de Guillermo regresó Anselmo a Inglaterra, pero el nuevo rey Enrique quería también nombrar él mismo a los obispos y disponer de los bienes de la Iglesia. Anselmo se lo opuso valientemente. Enrique quiso expulsarlo. El sumo pontífice amenazó con excomulgar al rey si expulsaba al arzobispo. Entonces enviaron delegados a Roma y el Papa le dio toda la razón a Anselmo.
El santo consiguió con sus ruegos San Román que no fuera sancionado al rey y así obtuvo que Inglaterra no se separara de la Iglesia Católica todavía. Él era extraordinariamente bondadoso. San Anselmo murió el 21 de abril del año 1109. Por la gran sabiduría de sus escritos, la Santa Sede lo ha nombrado doctor de la Iglesia. Era gran devoto de la Virgen María y decía que no hay criatura tan sublime y tan perfecta como ella y que en santidad solo la superaba Dios. Sus últimas palabras antes de morir fueron estas: allí donde están los verdaderos goces celestiales, allí deben ser siempre los deseos de nuestro corazón. Vamos con los demás santos que en esta semana estamos celebrando. Miércoles 22 de abril, Santa María Egipciaca. Veamos. Una hermosa tradición muy antigua cuenta que en el siglo V, un santo sacerdote llamado Zósimo, después de haber pasado muchos años de monje en el convento de Palestina, dispuso irse a terminar sus días en el desierto de Judá, junto al río Jordán, y que un día vio por allí a una figura humana que más parecía un esqueleto que una persona robusta. Se le acercó y le preguntó si era un monje y recibió esta respuesta: yo soy una mujer que he venido al desierto a hacer penitencia de mis pecados. Y dice la antigua tradición que aquella mujer le narró la siguiente historia. Su nombre era María, era de egipcio. Desde los 12 años llevada por sus pasiones sensuales y su exagerado amor, se fugó de la casa. Cometió toda clase de impurezas y hasta se dedicó a corromper a otras personas. Después se unió a un grupo de peregrinos que de Egipto iban al Santo Sepulcro de Jerusalén. Pero ella no iba a rezar, sino a divertirse y a pasear. Y sucedió que al llegar al Santo Sepulcro, mientras los demás entraban fervorosos a rezar, ella sintió allí, en la puerta del templo, que una mano la detenía con gran fuerza y la echaba a un lado. Y esto le sucedió por 3 veces, cada vez que ella trataba de entrar al Santo Templo. Y una voz le dijo: tú no eres digna de entrar en este sitio sagrado, porque vives esclavizada al pecado. Ella se puso a llorar, pero de pronto levantó los ojos y vio allí, cerca de la entrada, una imagen de la Santísima Virgen, que parecía mirarla con gran cariño y compasión. Entonces la pecadora se arrodilló, rezando, y le dijo: Madre, si me es permitido entrar en el templo santo, yo te prometo que dejaré esa vida de pecado y me dedicaré a una vida de oración y penitencia. Y le pareció que la Virgen Santísima le aceptaba su propuesta. Trató de entrar de nuevo al templo y esta vez sí le fue permitido. Allí lloró largamente y pidió por muchas horas el perdón de sus pecados. Estando en oración, le pareció que una voz le decía: en el desierto, más allá del Jordán, encontrarás tu paz. María Egipciaca se fue al desierto y ella estuvo por 40 años rezando, meditando y haciendo penitencia. Se alimentaba de dátiles, de raíces, de langostas y a veces bajaba a tomar agua al río. En el verano, el terrible calor la hacía sufrir muchísimo y la sed la atormentaba. En invierno, el frío era su martirio. Durante 17 años vivió atormentada por la tentación de volver otra vez a Egipcio, a dedicarse a su vida anterior de sensualidad. Pero un amor grande a la Santísima Virgen le obtenía fortaleza para resistir a las tentaciones. Y Dios le revelaba muchas verdades sobrenaturales cuando ella estaba dedicada a la oración y a la meditación. La penitente le hizo prometer al santo anciano que no contaría nada de esa historia mientras ella no hubiera muerto. Y le pidió que le trajera la Santa Comunión. Era Jueves Santo y San Zósimo le llevó a la Sagrada Eucaristía. Quedaron de encontrarse el día de Pascua, pero cuando el santo volvió, la encontró muerta sobre la arena, con esta inscripción en un pergamino: Padre Zósimo, he pasado a la eternidad el Viernes Santo, día de la muerte del Señor, contenta de haber recibido su santo cuerpo en la Eucaristía. Ruegue por esta pobre pecadora y devuelva a la tierra este cuerpo que es polvo y en polvo tiene que convertirse. El monje no tenía herramientas para hacer la sepultura, pero entonces llegó un león y con sus garras abrió una sepultura en la arena y se fue. Zósimo, al volver de allí, narró a otros monjes la emocionante historia pronto, junto
aquella tumba empezaron a verse milagros y prodigios, y la fama de la santa penitente se extendió por muchos países. San Alfonso de Ligorio y muchos otros predicadores narraron muchas veces y dejaron escrita en sus libros la historia de María Egipciaca, como un ejemplo de lo que obra en un alma pecadora la intercesión de la Santísima Madre del Salvador, la cual se digna también interceder por nosotros, pecadores, para que abandonemos nuestra vida de maldad y empecemos desde ahora una vida de penitencia y santidad. Pues ella era Santa María Egipciaca. Vamos con el día jueves 23, San Jorge Mártir. Jorge significa el agricultor. Hay 11 santos que llevan este nombre. San Jorge Mártir es el patrono de Inglaterra y de los Boy Scouts. Su culto alcanzó gran celebridad desde muy antiguos tiempos en la Iglesia. La Iglesia de Oriente lo llama el Gran Mártir. En tiempos de las cruzadas, al rey Ricardo Corazón de León se convenció en Tierra Santa de que San Jorge tenía el gran poder de interceder a favor de los que lo invocaban y llevó su devoción a Europa, especialmente a Inglaterra. Las antiguas tradiciones decían lo siguiente acerca de este santo. Nació en Lida, Palestina, la tierra de Jesús. Era hijo de un agricultor muy estimado. Entró al ejército y llegó a ser capitán. Se hizo famoso porque al llegar a una ciudad de Oriente se encontró con que un terrible caimán o dragón o tiburón devoraba mucha gente y nadie se atrevía a acercársele. San Jorge lo atacó valientemente y acabó con tal feroz animal. Y reuniendo a todos los vecinos que estaban llenos de admiración y de emoción, les habló muy hermosamente de Jesucristo y obtuvo que muchos de ellos se hicieran cristianos. Pero el emperador Diocleciano mandó que todos tenían que adorar ídolos o dioses falsos y prohibió adorar a Jesucristo. El capitán Jorge declaró que él nunca dejaría a Cristo y que jamás adoraría ídolos. Entonces, el emperador declaró pena de muerte contra él. De paso, para ir al sitio del martirio los llevaron al templo de los ídolos para ver si los adoraban. Pero en su presencia, varias de las estatuas cayeron derribadas por el suelo. Y mientras lo azotaban, él se acordaba de los azotes que le dieron a Jesús y no abría la boca y sufría todo por nuestro Señor sin gritar ni llorar. Muchos al verlos exclamaban: es valiente, en verdad que vale la pena ser seguidor de Cristo. Cuando le iban a matar decía: Señor, en tus manos encomiendo mi alma. Él siempre rezaba y Dios siempre lo escuchaba. Al oír la noticia de que ya le iban a cortar la cabeza se puso muy contento porque él tenía muchos deseos de ir al cielo, a estar junto a nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la sencilla narración de los antiguos. Ya desde el siglo VI se le tenía gran veneración en Oriente. Que Dios nos conceda valor como a San Jorge para luchar contra el dragón infernal, vencerlo y no permitirle que nos esclavice con sus tentaciones. Vamos con el día viernes 24 de abril. San Fidel de Sint-Maringa. Veamos. Fidel significa el que es fiel, el que es digno de la fe. Nació en Sint-Maringa, Alemania, en el año 1577. Tenía una inteligencia muy viva. Fue enviado a estudiar a la Universidad de Würzburg, donde obtuvo doctorado en ambos derechos, y luego llegó a ser profesor muy estimado de filosofía y letras. Durante 6 años fue encargado de la educación de varios jóvenes de las familias principales de Suabia, Alemania, a los cuales llevó por varios países de Europa para que conocieran la cultura y el modo de ser de las diversas naciones. Sus alumnos se quedaban admirados del continuo buen ejemplo de su profesor, en el cual no podían encontrar ni una palabra ni un acto que no fuera de buen ejemplo. Lo que los otros gastaban en chucherías, él lo gastaba en dar limosna. Como abogado, Fidel se dedicó a defender gratuitamente a los pobres, que no tenían con qué costearse un defensor. Su generosidad era tan grande que la gente lo llamaba el abogado de los pobres. Ya desde joven renunciaba a conseguir y estrenar trajes nuevos
y el dinero que con eso ahorraba lo repartía entre la gente más necesitada. Jamás en su vida de estudiante ni en sus años de profesional tomó licor, ni nadie lo vio en reuniones mundanas o que ofrecieran peligro para la virtud. Sus compañeros de abogacía se admiraban de que este sabio doctor nunca empleara palabras ofensivas en los pleitos que sostenía. Un día, el abogado contrario a un pleito le ofreció en secreto una gran cantidad de dinero, con tal de que arreglaran los dos en privado, y le diera la victoria al rico que había cometido la injuria. Fidel se quedó aterrado al constatar lo fácil que es para un abogado el prestarse a trampas y vender su alma a Satanás por unas monedas, como lo hizo Judas, y dispuso a dejar la abogacía y entrar de religioso capuchino. Tenía 35 años. Dividió sus importantes riquezas en dos partes. La mitad la repartió a los pobres y la otra mitad se la dio al señor obispo para que hiciera un fondo para costear los estudios a seminaristas pobres. Con razón le pusieron después esta leyenda debajo de su retrato: Santo es Fidel y fue abogado, obra del poder divino. Mucho le costó ser capuchino y morir después martirizado. Habiendo sido tan rico y tan lleno de comodidades, se fue a vivir como el más humilde y pobre fraile capuchino. Le pedía constantemente a Dios que lo liberara de la tibieza, ese vicio que lo hace a uno vivir sin fervor, ni frío ni caliente, descuidado de sus deberes religiosos y flojo para hacer obras buenas. Y le suplicaba a nuestro Señor que no lo dejara perder el tiempo en inutilidades y que lo empleara hasta lo máximo en propagar el reino de Dios. Le gustaba repetir la famosa frase de San Bernardo: sería una vergüenza que, siendo coronado de espinas mi capitán Jesucristo, en cambio yo, que soy un soldado, viviera entre comodidades y sin hacer sacrificios. En Friburgo consiguió la conversión de muchos protestantes. La gente se quedó admirada cuando llegó la peste del cólera, pues se dedicaba de día y de noche a asistir gratuitamente a los enfermos que podía. Su austeridad o dominio de sí mismo era impresionante. Su fervor en la oración y en la Santa Misa conmovían a los que lo acompañaban. La gente veía en él una superioridad interior que le impresionaba. Su predicación conseguía grandes frutos porque era sencilla, clara, fácil, práctica, suave y amable, pero acompañada por la unción o fuerza de conmover que proviene de quien antes de predicar reza mucho por sus oyentes, y después de la predicación sigue orando por ellos. Era tal el atractivo de sus sermones que hasta los mismos herejes iban a escucharlo. Pero este atractivo fue el que llenó de envidia y rabia a sus opositores y los llevó a escogerlo a él entre todos los compañeros de misión para martirizarlo. Hay algo que a los santos les falla de manera impresionante: es la prudencia simplemente humana, que andar haciendo cálculos para no exceder en desgastarse por el reino de Dios. Los santos no se miden, ellos se enamoran de Cristo y de su religión, y no se dedican a darse a cuentas gotas, sino que se entregan totalmente a la misión que Dios les ha confiado. Y esto le sucedió a Fidel. Cada poco le llegaba tarjetas como esta: recuerde que está predicando en tierra donde hay muchos protestantes, evangélicos, calvinistas y demás herejes. No hable tan claro en favor de la religión católica si es que quiere seguir comiendo tranquilamente su sopa entre nosotros. Pero él seguía incansablemente enseñando el catecismo católico y previniendo a sus oyentes contra el peligro de las sectas de evangélicos y demás protestantes. Tenía que prevenir a sus ovejas contra los lobos que atacaban con las devociones católicas. Al saber en Roma los grandes éxitos del padre Fidel, que con sus predicaciones convertía a tantos protestantes, lo nombraron jefe de un grupo de misioneros que tenían que ir a predicar en Suiza. Nuevo terrible de protestantes calvinistas. Lo enviaba la Sagrada Congregación para la propagación de la fe. En la ceremonia con la cual se despedía solemnemente al empezar su viaje a Suiza, Fidel dijo en un sermón: presiento que voy a ser asesinado, pero si me matan, aceptaré con alegría la muerte por amor a Jesucristo, y la consideraré como una enorme gracia y una preferencia de nuestro Señor.
Pocos días antes de ser martirizado, al escribir una carta a su lejano superior, termina así su escrito: su amigo Fidel, que muy pronto será pasto de gusanos. Al llegar a Suiza, empezó a oírse rumores de que se planeaba asesinarlo, porque los protestantes tenían gran temor de que muchos de sus adeptos se pasaran al catolicismo al oírlo predicar. Al escuchar estas noticias se preparó para la muerte, pasando varias noches en oración ante el Santísimo Sacramento y dedicado varias horas de día a orar, arrodillado ante el crucifijo. La santidad de su vida lo tenía ya bien preparado para ser martirizado. El domingo 24 de abril se levantó muy temprano, se confesó y después de rezar varios salmos se fue al templo de Sewis, donde un numeroso grupo de protestantes se había reunido con el pretexto de que querían escucharlo, pero con el fin de acabar con él. Al subir al sitio del predicador, encontró allí un papel que decía: este será su último sermón. Hoy predicará su última vez. Se armó de valor y empezó entusiasta su predicación. El tema de su sermón fue esta frase de San Pablo: una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Y explicó brillantemente cómo la verdadera fe es la que enseñan los católicos y el único Señor es Jesucristo, y que no hay varios bautismos como enseñan los protestantes que mandan rebautizar a la gente. Aquellos herejes temblaban de furia en su interior, y uno de los oyentes le disparó un tiro, pero equivocó la puntería. Fidel bajó del sitio desde donde predicaba y, sintiendo que le llegaba el fin, se arrodilló por unos momentos ante una imagen de la Santísima Virgen. Quedó como en éxtasis por unos minutos y luego salió por una pequeña puerta por la sacristía detrás del templo. Los herejes lo siguieron a través del pueblo, gritándole: renuncia a lo que dijo hoy en el sermón o lo matamos. Él le respondió valientemente: he venido para predicar la verdadera fe y no para aceptar falsas creencias. Jamás renunciará a la fe de mis antepasados católicos. Aquel grupo de herejes, dirigidos por un pastor protestante, le gritaba: o acepta nuestras ideas o lo matamos. Él contestó: ustedes verán lo que hacen. Yo me pongo en manos de Dios y en la protección de la Santísima Virgen. Pero piensen bien lo que van a hacer, no sea que después tengan que arrepentirse muy amargamente. Entonces lo atacaron con palos y machetes y lo derribaron por el suelo, entre un charco de sangre. Poco antes de morir, alcanzó a decir: Padre, perdónalos. Era el 24 de abril del año 1622. Dios demostró la santidad de su mártir, obrando maravillosos milagros junto a su sepulcro. Y el primer milagro fue que el pastor protestante que acompañaba a los asaltantes se convirtió al catolicismo y dejó sus errores. El Papa Benedicto XIV lo declaró santo en el año 1746. San Fidel mártir, te encomendamos nuestros países tan plagados de protestantes, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, etc. Le van quitando la devoción a nuestra gente y la van llenando de indiferentismo y a la herejía. Haz que el ejemplo tuyo se levanten por todas partes apóstoles católicos valerosos y santos que prevengan al pueblo y no la dejen caer en las garras de estos lobos que asaltan al verdadero rebaño del Señor. Pues lo vamos a estar celebrando el día viernes 24. Vamos lo que alcancemos con el último, que es el sábado 25, y es San Marcos Evangelista. Dice así: San Marcos es el autor del segundo evangelio. Parece que su familia era dueña del lugar donde Jesús celebró la última cena, donde estaban los apóstoles reunidos el día de Pentecostés, cuando recibieron al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Era muy niño cuando Jesús predicaba, y probablemente fue uno de los primeros bautizados por San Pedro el día de Pentecostés. Era primo de Bernabé y acompañó a este y a San Pablo en el primer viaje misionero que hicieron estos dos apóstoles. Pero al llegar a regiones donde había muchos atracadores, donde según palabras de San Pablo, había peligro de ladrones, peligro de asaltos en los caminos, peligro de asalto en soledad, San Marcos se atemorizó y se apartó de los dos misioneros y se volvió otra vez a su patria. En el segundo viaje, Bernabé quiso llevar otra vez a su primo Marcos, pero San Pablo se opuso diciendo:
que no ofrecía garantías de perseverancia para resistir los peligros y dificultades del viaje. Y esto hizo que los dos apóstoles se separaran y se fuera cada uno por su lado a misionar. Después volvieron a ser otra vez muy amigo de San Pablo. San Marcos llegó a ser el secretario y hombre de confianza de San Pedro. Como le escuchaba siempre los sermones que no eran sino recordar los hechos y palabras de Jesús, Marcos fue aprendiéndolos muy bien, y dicen que por este pedido de los cristianos de Roma escribió lo que acerca de Jesucristo había oído predicar al apóstol. Esto es lo que llama el Evangelio según San Marcos. El Evangelio de San Marcos es una recopilación de lo que el apóstol Pedro predicaba. Es el más corto de los 4 evangelios. El de San Lucas tiene 1140 frases, el de San Mateo 1068, el de Juan 879 y el de San Marcos solamente 746 frases. Son 16 capítulos llenos de narraciones muy vivas, gráficas, salpicadas de detalles interesantes. Se propone no dejar de narrar lo que contribuye a hacer más llamativa la narración. Allí parece estar hablando un testigo ocular que se ha fijado en todo y lo repite con agrado. Es el reflejo de lo que San Pedro presenció y que se le ha quedado grabado en su memoria. Se fija más en los hechos de Jesús que en sus discursos. Sus narraciones son agradables por lo frescas y espontáneas. Parece un reportero gráfico, narrando lo que sus ojos vieron y sus oídos escucharon. Presenta atractivos cuadros, gestos, miradas, sentimientos de Jesús. Dicen los especialistas que el Evangelio de San Marcos, mientras más se estudia, más se convence uno de que quien lo escribió era un verdadero artista de la narración, y que con este escrito contribuyó a que muchos millones de lectores se entusiasmen por la persona de nuestro amable Salvador. Un sabio afirmó que el Evangelio de San Marcos es el libro más importante que se ha escrito, pues parece que fue el primer evangelio que se escribió y que de él sacaron mucho material los otros 3 evangelistas. Y hasta aquí vamos a dejarle porque ya el tiempo se nos ha terminado. Continuamos con la celebración de la Santa Misa recordándoles este mensaje. Dios es amor y te ama. Solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Ellos ya están con Dios. Luchemos como verdaderos testigos de la fe para alcanzar nuestra meta. Gracias por dar tu vida a Cristo. Dios es amor y te ama.